Bienvenidos mapleros a este vídeo, mejores clases de Maple Story actuales. Esto es un top que no necesariamente va en orden. Aquí vamos a hablar de clases poderosas, clases útiles, clases populares y usadas, clases que están en el actual meta y que funcionan bastante bien, y os voy a explicar qué las caracteriza en este vídeo. Así que quédate, va a ser explicativo para todo el mundo. Voy a poner subtítulos en inglés bien traducidos, con detalles, información adicional. En este juego no hay una clase que sea la mejor, porque intentan balancearlo. Al igual que en el League of Legends, no hay un personaje que sea el mejor, aunque sí hay personajes más rotos, más overpower que otros. En este caso tenemos a personajes que están más anticuados, otros más modernos, otros que se caracterizan por el burst, una explosión de daño, otros por el support, otros por el tanque, pero es que no todo depende del poder de golpe, porque después está el DPS, daño por segundo, y el DPM, que es el daño exclusivamente a un solo objetivo, que es muy diferente. Así pues, hay personajes que tienen habilidades más destinadas a un solo objetivo, al igual que hay personajes que están destinados a un daño más en área. Esas son dos cosas que tienes que tener en cuenta. La primera mitad del juego se caracteriza por el farmeo, es decir, los juegos de mundo abierto como World of Warcraft, Maple Story, etc. Nostale, por ejemplo. Una de sus principales características es que la gran mayoría del juego gira en torno a atacar, luchar diariamente con diferentes enemigos llamados mobs, que son monstruos de tu nivel. Y cuando seas suficientemente poderoso, porque el juego, la primera mitad del juego, el principio, es hasta el nivel 200. En ese momento, la experiencia de juego es de una manera. Una vez llegues al nivel 200 vas a conseguir V-Skills, que son habilidades ultra poderosas y super modernas, super cool, que van añadiendo diariamente habilidades nuevas. Las veremos en este vídeo juntos, y la experiencia de juego puede cambiar radicalmente. Y a partir del nivel 210, 220, 30, etcétera, hacia arriba, tendremos que luchar contra bosses que nos van a dar objetos como cubos para cubear nuestro equipo, conseguir potenciales únicos hasta legendarios con los cubos morados. Y así pues, parece, cuando ya eres veterano en el juego, llevas jugando mucho, le dedicas un juego diario, porque esto es un juego al que hay que hacerlo diariamente, verás que tu objetivo pasa a ser los jefes finales. Y los jefes finales, cada uno tiene unas características, y algo muy importante es el IED, que lo pondré en la pantalla. Ignore defense. Ignorar la defensa de los bosses es muy importante, porque tú le haces un daño a los monstruos normales mayor, pero a los bosses, al ser jefes finales, tienen un poder adicional, lo que los hace más duros y más difíciles. Por eso necesitas tener un mínimo de un 86%, un 90%. Por eso vas a necesitar entre un 90 y 93% para los primeros bosses, y ya para los bosses más poderosos vas a necesitar un 98%. Antes de entrar en este top, y perdonen por alargarme, pero es importante porque mucha gente no lo sabe, es que en este juego es muy importante la comodidad, la experiencia de juego. Porque cada personaje, cada clase tiene una mecánica diferente. La mecánica es lo que caracteriza al personaje. Hay personajes que su mecánica, que su característica principal es pulsar muchos botones, como si tuvieses 20 dedos. Por eso, muchas veces es esencial que no sacrifiques la diversión por el daño, porque al fin y al cabo, el daño explosivo exclusivamente a un objetivo no va a ser siempre útil. Además, tienes que tener en cuenta que tú vas a tener que jugar diariamente con ese personaje y vas a tener que tener comodidad, vas a tener que sentirte cómodo con sus habilidades. Hay personajes que tienen mayor movilidad en el mapa, que es una característica muy importante de los personajes, la capacidad de moverte por el mapa. Otra característica importante es el daño, o el daño en área, su capacidad para dar habilidades, efecto en área, habilidades que benefician a todos los miembros del equipo, de la party. Entonces, es muy complejo porque son muchas características las que requieres o las que tienes que tener en cuenta, porque tú no vas a sacrificar la diversión, la experiencia de juego nada más que por tener un personaje poderoso. Y yo, créeme, que he caído en cosas así, pero te arrepientes porque te estás dando cuenta que no es el tuyo,
no es tu personaje, no te sientes cómodo, no estás a gusto. Es lo importante, sentirte a gusto con ese personaje. Así que sin más dilación, entramos en este top. Vas a tener que tener en cuenta un personaje que te guste tanto por movilidad como por habilidad de golpe. Un personaje que sea libre de movimiento, que sea cómodo, que se adapte a tus inquietudes, no sea todo, que sus habilidades te gusten. El control, porque hay personajes que requieren combos, hay personajes que requieren cierto tipo de habilidades, y si no te sientes cómodo con ellos, créeme que te acabarás quemando, te cansarás y a otra cosa mariposa. Así que pues, empezamos en el top. Así pues, en este puesto, en este top de 6 personajes bastante buenos en este 2021 para jugar con un muy buen ataque y buena movilidad, en algunos casos, sería el Cadena. Este top va de menor a mayor, pero no necesariamente los personajes que están abajo significa que sean peores que el que está en quinto, cuarto, tercer puesto. Eso sí, los primeros puestos son mejores y los primeros puestos los voy a decir al final. Así que voy a empezar por el final. Voy a empezar por el puesto número 6. En el puesto número 6 tenemos al Cadena. El Cadena es un personaje ladrón de Nova. Su principal característica es: tenemos habilidades que agarran al objetivo, como aquí, que es muy bueno para boxear. Invocas a un aura de cadenas que tú, conforme vas pegando, vas invocándolas. Tienes que aprender los combos, porque si te fijas, los combos son algo importantísimo. Tienes que hacer combinaciones de habilidades de forma que las canceles. Tenemos habilidades como esta, que es una especie de cañón. También tenemos habilidades... Mira el cañón. Lo vamos a ver. Tarda un rato en dispararse, no sé por qué, tarda 5 años. Tenemos aquí una especie de pedrusco. También tenemos un martillo que se puede golpear 3 veces. Unas bombas que te echan para atrás con un retroceso, que puede ser útil para boxear. Si por ejemplo un brazo de Zakun te va a golpear, haces así, le atacas y encima lo esquivas. Habilidades como esta, que hace un montón de cuchilladas a todo el mapa. Visualmente es muy atractivo. También tenemos habilidades muy interesantes como esta, que invoca una especie de cadenas muy poderosas por encima. Una pistola como esta, que también tiene retroceso. Este personaje, el Cadena, es un personaje bastante divertido de usar. Es un personaje que generalmente no te vas a aburrir porque te puedes enganchar como si fuesen lianas a los objetos, pulsándolas. Si lanzas una cadena, lo mantienes pulsado y lo vuelves a pulsar para salir disparado. Lo importante es cancelar sus skills, sus habilidades. ¿Y qué es cancelar una habilidad? Pues si a lo mejor yo hago así y golpeo y después uso esta, dependiendo de la combinación que uses, cancelarás la animación y atacarás más rápido. Bueno, aquí tenemos a este jugador que está luchando contra este boss. Tenemos una habilidad que encadena al boss súper importante, el Bing Bling. Otra habilidad que es un dragón cadena súper bonito. Como veis, ataca muy rápido, dado a que encadena y cancela habilidades, haciendo que su animación sea más corta y haciendo una mayor cantidad de daño en un breve periodo de tiempo. Este personaje no es para cualquier jugador porque necesitas tener bastante control y conocimiento de lo que estás haciendo. Podemos ver un montón de habilidades encadenadas, nunca mejor dicho. Y poco más. Sinceramente, este personaje es muy bueno para boxear, pero tiene un daño muy progresivo. Tiene mucha buena progresión el personaje, pero necesitas controlarlo muy bien. Necesitas saber muy bien las combinaciones y tener mucha habilidad y agilidad. Así que bueno, con este personaje desde luego que no te aburrirás. Así que vamos al siguiente. En el siguiente puesto, en el quinto puesto, tenemos al Zero. El Zero es una de las clases más extrañas que os vais a encontrar, pero con una gran capacidad de ataque. Como podéis ver, es un guerrero del tiempo. Usas 2 personajes en uno. Es un personaje especial que solo está disponible para crear en momentos puntuales, aunque van a meter un parche en el que puede ser que quiten eso y lo hagan disponible 24/7 todo el tiempo. Este personaje es uno de los mejores para el endgame. El endgame es la parte final del juego. El principal objetivo que necesitas tener con este personaje es que los rayos del suelo que estáis observando, maten a los monstruos justo cuando aparezcan y así farmear rápidamente. Empiezas al nivel 100. Esta clase también funciona a base de combinaciones. Es una clase diferente. No tiene un daño... no destaca por su poder
físico, por su daño físico, por su poder ofensivo. Pero eso no significa que sea débil, ni mucho menos, porque tiene habilidades muy buenas. Es bastante parecido al Bishop conforme al daño. Además es muy versátil, tiene habilidades de teletransporte bastante buenas. Además obtiene 2 habilidades con iframe, 2 habilidades que puede evitar un daño mortal, un daño por KO, inclusive un contador de muerte adicional. Además tiene habilidades para tu equipo bastante buenas. Esa habilidad, por ejemplo, se mantiene en el aire y así puede esquivar el dragón de Lucid, es bastante bueno. En los equipos, cuando entra en una party de equipo, todos los miembros del equipo obtienen una bonificación de crítico. Así pues, de lluvia de espadas, como podéis observar, es un personaje bastante bueno. Inclusive este personaje obtiene un arma arcana de 22 estrellas gratuitamente, es algo muy importante. Es un buen support dado a sus vínculos para bosses con crítico, como os he comentado. Entonces tiene también habilidades flash de teletransporte como el Mercedes. Lo que esta clase tiene, los pros y los contras. Pro de este personaje, las 2 habilidades de iframe, una vida extra, buen personaje para matar jefes finales, buen apoyo, buen support para los equipos, las parties, y tiene una enorme movilidad, lo cual lo hace muy versátil. Los únicos contras es que su rango, su nivel de daño, es un nivel de daño medio. Necesitas al principio mesos para poder conseguir suficiente daño en tu electricidad que dejas en el suelo para que los monstruos que aparezcan mueran por esa electricidad. Y bueno, obviamente que es un personaje que no puede estar siempre disponible y poco más. La verdad es que es un personaje muy original porque usas 2 en 1 y es bastante divertido, se ve bastante bonito, así que nada, un buen personaje también para hacerlo como main, sin duda. Ahora hablaremos en el cuarto puesto del Hou-Yong. Es un personaje que salió hace no mucho, es bueno para farmear. Lo que pasa es que no voy a enseñaros cómo ataco con él farmeando, así que os voy a traer un jugador que está usándolo y como podéis ver es muy impresionante. Eso es una habilidad final, una hyper skill, como podéis ver es una cantidad de daño por segundo impresionante. Está en el top de personajes por daño por segundo, dado a su cantidad de golpes. Tiene un buen daño, efectivamente. Además estas habilidades son bastante increíbles, ¿sabes? Parece una Akatsuki. Tiene buen daño sin fondo, sin necesidad de meter mucho meso. Depende principalmente de generar energía con sus golpes elementales, debido al funcionamiento de su skill, de su habilidad Scroll Energy, scroll de energía, y su talismán. Así pues, tiene 2 habilidades con iframe. Su efecto en la legión es Daluk, el atributo de los asesinos, es un efecto de legión. Los efectos de legión son unos efectos aplicados adicionales que tienen los personajes al subir de nivel. Está el rango B del nivel 60 al 99, en el que consigues una bonificación dependiendo del personaje que uses. El rango A del nivel 100 a 139, que es otra bonificación. El rango S del nivel 140 al 199, que también obtienes mayor cantidad de bonificación. Y ya por penúltimo el SS del 200 al 200 y pico, y bueno, el último más, pero a partir del 200 es de lo máximo. En este caso, el Hou-Yong tiene una Link Skill que ignora la defensa enemiga y además hace daño adicional a los monstruos, pero es que además te da el stat de suerte, que es característico de los ladrones, de los asesinos, pasivamente a tu personaje. Así que es una buena elección. Aquí tenemos un portal especial. Este personaje en realidad tiene un buen daño, tiene habilidades 2 concretamente para ser inmortales en un momento de KO y es bastante divertido. Además tiene habilidades muy interesantes, muy atractivas visualmente y me parece digno para salir en esta lista, en este top. En el puesto número 3 tenemos al Mago de Fuego, Veneno. El Mago de Fuego Veneno es una de las 4 clases originales del inicio del juego. Uno de los 3 magos exploradores. Está el Bishop y el Mago de Hielo. Y también tenemos el Mago de Fuego. Con una moneda de cambio de trabajo podrás cambiar de trabajo entre un Mago de Fuego a un Mago de Hielo y viceversa. El mejor mago para mi gusto. Basado en un daño más prolongado y acumulaciones, hace cantidades masivas de daño en toda la pantalla. Hace daño en toda la pantalla, como podéis ver, hace una lluvia de habilidades. Además, se caracteriza por el daño adicional conforme a las acumulaciones. Cuantas más acumulaciones, más daños, pero además tiene una habilidad
que si el enemigo tiene muchas acumulaciones, le harás el triple de daño. Al principio es algo más costoso por sus lentas habilidades, pero en el V-Job, en el quinto trabajo, obtienes un montón de habilidades increíbles y visualmente hermosas. El mago de fuego se caracteriza por generar una nube tóxica de veneno, como podemos observar, y después paraliza a los enemigos afectados con una bonificación de daño adicional si tiene acumulaciones. La habilidad Ignite es primordial para impulsar más aún tu daño. Como estamos viendo, es increíble. Tiene un montón de habilidades preciosas y un montón de daño en área. Es un buen personaje incluso para bossear. Definitivamente, aquí podemos observar al mago de fuego veneno en un boss. Es muy fácil esquivar sus rayos mortales de Lotus debido a la habilidad de teletransportarse. Además tiene un montón de daño de fuego, veneno, acumulaciones, y cuanta más acumulación tengas, más daño haces, además de tener habilidades que multiplican el daño en proporción a las acumulaciones. Es decir, es brutal, muy bueno para bossear incluso. Está recomendado y además tiene una habilidad que es cuerpo etéreo que te hace invulnerable también. Así que bueno, este personaje se queda en el puesto número 3, un personaje digno de estar en el top, ya que es un mago de la antigua escuela y es muy guay. Y por último, en el puesto número 2, el Adele. Este personaje es muy popular, nada más que ver esa cascada de daño. Este personaje entra en el top de daño por segundo mundial. Y diréis, ¿por qué no está en el puesto número 1? ¿Qué caracteriza a este guerrero? Es de la alianza Flora, de la clase Flora. Está en la cima de daño por segundo y daño a un solo objetivo. Es brutal debido a su lluvia de espadas constante. Después incluso de recibir diversos cambios, este personaje sigue estando en la cima. Es una clase que además tiene una habilidad que cierra al enemigo y lo sella. No necesitas ni usar el propio Blink, que es una habilidad que se consigue en el quinto trabajo, que es una esfera azul que se usa para bloquear y agarrar. Este personaje hace una habilidad que es esta, que es una lluvia, que se enfoca en el enemigo marcado. Es constante daño, una lluvia de hostias. La mejor manera de controlar el mapa es tener las espadas volando y haciendo que giren, que es una habilidad que hacen que roten sobre sí mismas, para que afecte a cuanto más mapa mejor. También recargando la barra de Aether. Cada personaje tiene una mecánica. La barra de Aether, que no se ve aquí, cada personaje tiene una mecánica. Tiene un contador que suele cargar para poder accionar diversos efectos, incluso para poder usar diversas habilidades, y en este caso usas Aether. Para las Aether, el Aether sirve para invocar espadas. Puedes ir invocando mayor número de espadas. Tiene un ataque constante y en área muy bueno, sobre todo contra los jefes, pero hay que controlarlo bien, hay que saber bien su mecánica para explotar 100% su potencial. No es solo pulsar un botón, como puede ser, ahora lo veremos. Tiene habilidades que le curan pasivamente vida y magia durante 2 segundos, así que puedes evitarte bastante bien las pociones. Este personaje tiene habilidades básicas como estas, que son unos espadazos. Esa onda de fuego que sale es una habilidad del quinto trabajo. Después tienes el contador de Aether, que es este contador. Conforme vayas atacando se va a llenar el contador, como estáis viendo. Y una vez tengamos el cargador contado al tope, se generará una espada, la cual podremos invocar. Tenemos una habilidad como esta, que es una especie de espada gigante que cae. Tenemos también una habilidad de retroceso muy interesante. Tenemos una habilidad de retroceso que va hacia atrás y es muy buena para posicionarse. También tenemos esta habilidad que es una especie de espadazo también. Una espada que dejas en el suelo clavada, que va pegando sin tú hacer nada. Incluso tenemos una habilidad que sella y aumenta el daño que haces a ese personaje. Conforme vayas atacando, se irá cargando el contador de Aether, que es ese que vemos ahí arriba, y podremos ir invocando una serie de espadas conforme vayamos a ir cargando nuestro cargador. Cuanto más carguemos ese cargador, más espadas podremos invocar. También tenemos habilidades loquísimas como esta, que es una lluvia constante de espadas. Tiene una clase que además tiene un salto hacia arriba muy fácil, es muy útil. La verdad es que este personaje
es muy bueno, tiene mucha movilidad, como podéis ver. Tiene invocación de espada constante, esas marcas que veis ahí, con esta habilidad que tenemos por aquí, sale disparado y se posiciona en estos sellos. Si tú estás lo suficientemente cerca, vas a salir disparados a estos sellos con esta espada. Es decir, tú vas a atacar, vas a generar una marca y podrás teletransportarte. También, cuantas más espadas invoques, más daño en área generarás. Incluso tienes esta especie de meteorito en forma de espada que está bastante bueno. Vemos aquí un sello, podemos teletransportarnos ahí. Podemos incluso reposicionarnos ahí arriba con esa habilidad de salto hacia atrás. Es un personaje con un kit de habilidades muy completos. Esta habilidad lo que hace es que cuando vas invocando espadas, llega un momento en el que pueden girar sobre sí mismas. Tiene un escudo aquí bastante interesante que afecta a los miembros del equipo. Es un personaje de los mejores que hay actualmente en el juego, principalmente por su daño por segundo, pero es que también tiene habilidades que le hacen invulnerable temporalmente a un ataque mortal, como podría ser ese círculo dorado te hace totalmente invulnerable. También esta habilidad que invoca y rompe del suelo un montón de espadas, generando más sellos en los que nos podremos teletransportar pulsando nuestra querida habilidad Invocación Noble. No, miento, Resonancia Rush. La Invocación Noble es lo que seguramente se use para ese meteorito. Hay otra habilidad que invoca también sellos como esta, que la tengo en la V. Bueno, la verdad es que este personaje, no voy a enrollarme más, pero está muy recomendado. Diréis, ¿por qué me salen tantos objetos, tanto equipo? Eso es porque estoy en una zona de estrellas. Los mapas con estrellas te dan mucha más experiencia y muchos más objetos. Así que bueno, este personaje sería el puesto número 2. Por último, tenemos en este top Alcana. Tenemos en el puesto número 1 Alcana como el mejor personaje. Sé que habrá gente que no esté de acuerdo porque hay muchos haters de Kana. ¿Por qué hay tanta gente que odia a Kana? El Kana es un personaje diferente. Un personaje que tiene una habilidad llamada Kissing, que es esa muñeca que veis, que invoca más monstruos. Es decir, obtienes un tótem, un Wild Totem, que es un tótem que se puede comprar en la tienda Cash, que te genera la doble cantidad de monstruos. Y eso está muy roto. Este personaje, el Kana, es muy fácil de jugar debido a su grandísimo daño en área. Sus habilidades son muy buenas para soportear. Es un buen tanque porque tiene habilidades de barrera. Tiene habilidades de curación con Haku. Bueno, este personaje es brutal. Diréis, ¿por qué? Primero, este personaje es súper fácil de usar. No hace falta usar tanto combo, pero como podéis ver, invocas un gigante de un pilar gigante. Con esas muñecas que estáis viendo, aumentan la cantidad de monstruos que salen en el mapa, los aumentas de por sí. Tiene habilidades vistosas que flipas, como este pisotón de un demonio enorme. Además de la estética, el diseño. Tiene invocaciones como que invoca un zorro gigante, incluso invoca a la serpiente dios Orochimaru, Naga. También tiene incluso un demonio del invierno, un yokai como esta, que nos sigue y tiene habilidades de hielo. Brutal. Sin contar con encima un demonio pasivo que pega puñetazos en todo el mapa. ¿Y por qué es tan bueno este personaje? Diréis. Si no son razones suficientes todas estas habilidades que son... Tú lo pulsas, invocas a unos Tengus, invocas aquí unos golpes, además tienes esta habilidad que dispara un montón de sellos malditos y conforme encadenes habilidades, ese aura que habéis visto, que es esto, tú lo activas o lo desactivas, como podéis ver. Tiene una habilidad que invoca a personajes del Sengoku, como estos dos aliados. Tiene una habilidad como esta que te convierte en piedra a los enemigos y te los deja congelados, no te los deja paralizados. Es una habilidad que te da 15 segundos de blink y el blink es algo esencial para poder jugar. También usamos el chakra o el maná, yo prefiero llamarlo chakra,
y se recarga con esto. Gastas tu vida para recargar maná. También tiene una habilidad como esta, Shikigami Charm, que salta y se posiciona totalmente súper cómodo para estar farmeando y reposicionarte a tu gusto. Inclusive tiene habilidades como esta, que es un escudo que te protege, aumentando tu daño, tu defensa y aumentando el daño que le haces a los bosses enemigos. Tiene una habilidad como esta que invoca un árbol de Sakura y te cura vida. ¿Dónde está el demonio? ¿Dónde tenemos el árbol de Sakura? Cae un árbol de cerezo y te cura vida. Además, tenemos habilidades como esta. También tenemos una habilidad que es la última que han metido en el juego, que es el rey demonio, Ghost Saka. Lo que pasa es que para poder usarla vas a tener que estar farmeando un rato y y cargar el contador de maná. Una de las características que hace a este personaje tan poderoso es que tiene habilidades como esta también, que es un escudo, invoca esto también. Tenemos un montón de habilidades que nos permite estar atacando constantemente, es una barbaridad. El Kana no tiene arma secundaria, lo que tiene es a Haku. Como veis, aquí no hay arma secundaria, la arma secundaria es el abanico de Haku, lo que significa que tenemos doble probabilidad de tener doble de ataque mágico. Muy interesante. Os voy a enseñar esta habilidad, que es un demonio que sale en todo el mapa haciendo un golpe a todos los monstruos que puede, un máximo de 10 constantemente. Está rotísimo. La habilidad que os cuento del Kissing es esto, que convierte en piedra al enemigo. Como podéis observar, está congelado y pasa el tiempo y no se mueve. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de tiempo ese stun impresionante. Incluso el pisotón, este pisotón también deja al enemigo congelado, noqueado. También genera una barrera aquí para poder luchar contra el tipo de monstruos como estos. Realmente está súper overpower. Tiene un montón de habilidades y realmente es muy cómodo de usar. Llena el mapa de cosas. Es ataque continuo. Simplemente el único contra, aquí están las betas de maná. Si tú te pones sobre estas zonas, vas recuperando el maná, el chakra, pasivamente. Y tienes habilidades como esta, que va más destinada a bosear, por ejemplo, para enfocarte a un solo objetivo. Y aún así tienes un montón de habilidades que siguen pegando, como estos Tengu. Realmente yo diría que esta es la mejor clase, porque es un conjunto de todo. Muchísimas gracias por hacer que el tiempo que le dedico editando todo esto, que es bastante, cobre sentido. Y si has llegado hasta el final del vídeo, te mereces un aplauso. Grande, eres un gran tío, tía, eres una gran persona. Gracias por ver el vídeo y dale duro al Maple, gente. Nos vemos en el próximo vídeo y en este 2022, juntos en el canal.